Psicoguaira fue antes Psicoétnica. Psicoétnica fue un proyecto comunitario que se desarrolló en la comuna 5 de Soacha a través de una organización llamada Origen, Fundación para el Desarrollo Integral Humano. Era una organización comunitaria de Soacha en el cual coordinaba el componente cultural, y ahí surgió Psicoétnica, que era a través de los psicos, el instrumento de viento ancestral, hacía un llamado todos los miércoles a las 6 de la tarde en el Parque de San Mateo, o un parque llamado Morelia, que está muy cerca a donde hubo toda la transformación urbana, donde se metió la avenida Terreros, que impactó el humedal y toda la problemática que había hacia el sur de Bogotá, Bogotá-Soacha. Resistimos con una actividad comunitaria donde convocábamos a las 6 de la tarde con el psico, el llamador, a los jóvenes en el barrio, que tenían todo tipo de problemáticas de consumo, problemáticas de violencias, de abuso policial, principalmente con jóvenes a las salidas del colegio, sobre todo en la jornada tarde. Entonces, étnica era un concepto muy de diversidad, entonces era psicoétnica. Luego, pasados los años, hubo problemáticas de hostigamiento político. La organización pues pasa algunas problemáticas con ciertas acciones muy pragmáticas, de no pensarse que estos ejercicios iban de cara a la acción de la transformación de los jóvenes, sino que estaban más desde el entender que lo que hacíamos era envenenar la conciencia de las juventudes. Entonces algunos frentes extremistas de ultraderecha y este tipo de ideologías de supremacías empezaron a impactar el entorno que trabajamos, hasta que pues bueno, sucedió ahí una cosa fuerte en donde implicó parar el proceso. Luego tuve una experiencia de viajar. Tuve un proyecto en el que trabajé con población con discapacidad, inmigrantes en algunas regiones del país, sobre todo estuve en el Valle del Cauca, y conocí un poco más este concepto aymara. Conocí mucho más sobre la memoria de los aymara como pueblo que resistió, una de las últimas poblaciones que resistió a la colonización española. Duró todavía 400 años más luchando contra esa fuerza, y era la comunidad de los aymara. Y Guaira era su diosa, la llamadora, la diosa, el canto de los vientos, que llamaba a los ancestros guerreros de los aymara. Y me enamoré de esa concepción y empecé a trabajar ya etimológicamente en una construcción que me genera una identidad cosmogónica, patrimonial, pensada en función de la cultura como acción de cambio y de transformación. Y ahí fundé mi tesis de grado y monté un montón de rollos, de estoy hablando 2008, 2010, 2012. Cuando estoy en ese proceso de la tesis y todas esas dinámicas, asuntos personales de vida, tuve que parar muchas dinámicas. Pero bueno, digamos que no es detenernos tanto desde qué pasó después, sino cómo se implementó la acción. Llego a Bogotá, yo estaba viviendo en Soacha, me muevo de Soacha, llego a Bogotá. Yo soy nativo de Ciudad Bolívar, de colegio público de Ciudad Bolívar, vengo de estas costas, y siempre la taita, la abuela, las matronas, las dueñas de la casa, siempre han transferido ese saber popular de ordenarnos alrededor del agua. Entonces yo crecí alrededor de la quebrada Limas, que baja, se encuentra con el Tunjuelo, baja por Usme, Tunjuelito, pasa, va a la quebrada Limas por Ciudad Bolívar y viene y desemboca con el Fucha. Y entonces parte de todo ese ejercicio del derecho cultural era también conocer cómo las comunidades buscaban formas de encontrarse. ¿Qué los encontraba? El río, la comida, la soberanía alimentaria, el minudeo, la economía popular, y pues yo vivía alrededor de todas esas dinámicas. Entonces de ahí paso a fundar, llego a Ciudad Bolívar, entro a trabajar con el distrito, tengo unas dinámicas de trabajo ahí, una década de trabajo, 11, 12 años que duré trabajando. Trabajaba para población con discapacidad, y alternativamente empezó a generar el colectivo semillero artístico Psico Guaira, que era unir el psico con el guaira. Es dos palabras ancestrales, porque además el psico es más muisca, el guaira es más aymara. Entonces empecé a vincular ese ejercicio etnoeducativo y empecé a palabrear con la gente alrededor de esa concepción, y empecé a armar círculos de palabra, encuentros lectores y cuadrar la cosa desde Ciudad Bolívar. Luego conozco el amor, y bueno, una segunda oportunidad de vida, porque había tenido ya como otras situaciones, y conozco el amor acá en Techotiva. Y bueno, ella es trabajadora social y se unió al ejercicio de construcción de, venga, tomemos una decisión y por qué no volvemos este ejercicio semillero colectivo una organización de trabajo comunitario. Bueno, sí, empecemos a camellarle.
Y ahí empezamos finales del 2016, empiezo ya a dedicarme a cómo busco una locación, un espacio, un barrio con las características donde venía trabajando de Soacha y de Ciudad Bolívar de la Quebrada Limas, y empecé por donde el amor me fue llevando. Y el amor está ubicado por López Z 44 Américas, y empecé a hacer el mismo estudio, me lo traje para acá. Y empecé a investigar, esto colinda con un río también, y tenemos el Nodo Fucha, y pasa por Castilla, y pasa por Bavaria, y hay un bosque, y empecé a meterme hasta lo más recodo que tenía la OPZ, que era además interesante, y era encontrarse que las Américas era comprendida hasta Plaza Las Américas, y los conjuntos residenciales ahí. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Y empecé a bajar más y descubrí la igualdad, y descubrí la Floresta, y eran los barrios marginales populares que tenía esa OPZ, dándole la espalda a los conjuntos que imponían una arquitectura y un monopolio económico hegemónico, entendido que eso es el territorio. Y ya, sé que me extiendo, pero me gusta contarles esas maneras en que se construyó el proceso de autonomía después, que tiene que ver con la pregunta del foro. Siku Guaira tiene algo mágico, y es que confluye con los saberes populares de manera muy natural. Entonces ahí se logra encontrar, porque se tocó muchas puertas en las casas comunales hasta llegar a la Floresta. Y bueno, para sintetizar y no desarrollar toda la historia de la Floresta, era identificar cómo empezamos a generar prácticas de sostenibilidad de esos espacios, ¿cierto? Y una de esas dinámicas es juntando procesos. Una de esas apuestas, pues también lo aplico yo, porque digamos lo dice Falsborda, lo dice Paulo Freire, hay diferentes pensadores y referentes del pensamiento, de la enseñanza participativa, la pedagogía del diálogo. Todas estas acciones y herramientas teóricas, pues venía a ponerlas en el territorio. ¿Cómo es que funcionaba esto? Simultáneo a mi construcción de pensamiento y de personalidad, el rock and roll siempre ha estado en mi vida, y yo siempre le digo a la gente, venga Canajero, pero es que usted no dan un peso por eso, hermano, o sea, ya no esté más con esa gente y no sé qué tal. Cuestionamientos que tengo que decir, siempre les digo, si yo hiciera esto por plata, yo no monto una fundación ni una escuela de arte, ¿sí? Ya, me voy a trabajar en una organización o una institución y ya. A mí el arte, la cultura y el rock and roll me salvó la vida. O sea, ¿qué significa eso? Que una canción, una banda y un concierto en vivo me hizo entender que hay mucho por qué luchar. Porque en una de mis etapas de vida, de ideación suicida, intentos de suicidio, situaciones muy fuertes en las que uno no comprendía por qué y para qué estaba acá. Y el rock and roll me cogió de las mechas y me paró y en un poco me toteé y me dije, esto es una delicia, estoy vivo, ¿qué no? Y eso... tengo que hacer mucho por el rock and roll. Y intenté ser músico, estudié, practiqué, fue un fracaso, no funcionó, pero pues la fuerza está por otro lado, el arte quizás está desde la oratoria, desde otras herramientas. Y Siku Guaira, pues como es un centro de creación y un centro de investigación de trabajo popular, pues empecé a mirar todos los frentes. Bueno, una de las luchas de autonomía es juntando a la gente, vamos a empezar a juntar el movimiento que me salvó la vida, el rock and roll. Cuando veo cómo funcionan las formas de desarrollar la cultura en Kennedy, especialmente el clientelismo político alrededor de la cultura, cómo la cultura había sido la instrumentalización o el medio por el cual los partidos políticos se apropiaban de los votos, y empezaba a pasar todo esto con la cultura, pues me metí al Consejo de Cultura y me presenté como representante de los gestores. Y esa cosa empezó a como coger el molino de arepas y moler el maíz, triturar esa cuestión, y eso pasó, un suceso supremamente interesante que hizo que me pusiera después a ser el vocero del sector, a ser el presidente del sector y ponerme en la tarima como el maestro de ceremonias del Festival Rock al Kennedy del 2018, 19 y 20. Y en los 3 años dije, esto todavía es un asco, esto es todo un asco como está pasando en Soacha. Hasta ahí no había mesa. Después descubro que existió una mesa y Siku Guaira empezó a convocar, ser el espacio de traer a la gente, y eso ha sido siendo lo más sintético, porque las preguntas son bastante estructurales y de fondo, pero ahí pasa como que fundo la mesa a partir como una acción de investigación y veeduría, porque ya tengo una capacidad instalada, tengo un espacio físico, ¿sí? He construido ya una identidad alrededor de, pues,
de Mari, que fue mi compañera ha sido mi compañera de causa y está aquí conmigo como trabajadora social, y un saludo para ella aquí en este video, y es quien me ha copiado, es decir, venga, y entonces armé la escuela y monté la biblioteca y empezamos a armar los talleres, y ahí empezamos a armar el rollo de que la mesa es un brazo del Centro Cultural Siku Guaira, pero el Centro Cultural Siku Guaira es como decir una secretaría técnica que ayuda a que opere la acción de la mesa. Es decir, una cosa va de la otra. Si Siku de pronto no está, o yo le digo a la gente, yo monté, fundé, propuse la mesa, pero la mesa es de todos. Yo muero, desaparezco, me voy de acá, paso cualquier otra cosa, ustedes la deben mantener, activar, la mesa es de todos, mientras que el Centro Cultural sí puede que hasta ahí llegue. Y en eso estamos. Ya han pasado 3 años de mesa, 5 años del Centro Cultural. Es decir, que llevamos un quintenio ahí dándole a eso, porque tampoco es tanto tiempo. Hay procesos que tienen 15, 20, 30 años aquí en el territorio que usted dice, ¡oh! Pucha, se comen el mundo. Nosotros en 5 añitos, pues obviamente seguimos siendo un centro territorial, no es local, no tiene un alcance distrital, no transversaliza tampoco. Sí, que son cosas de las que en el foro ahora pues les quiero proponer al diálogo, pero pues gracias por querer escuchar un poco cómo ha sido la intención. Muchos de ustedes se han acercado, conocen que es un espacio modesto, sobrio, sencillo, ¿sí? Sin mayores intenciones de convertirse pues en el visiturno del momento, sino que es un espacio más de investigación y creación. Es que ese es el enfoque realmente.